Muchas gracias, un gran saludo a la mesa y en efecto, realmente la decisión tiene muchísimos aspectos positivos. Creo que debe ser entendida también como una oportunidad para reentender la sentencia de 2012, que en gran medida fue recibida de una manera trágica, derrotista en Colombia, y que ahora vamos viendo, vamos desatando ese hilo y dándonos cuenta que fue una delimitación válida, que en gran medida las pretensiones originarias de Nicaragua fueron rechazadas y que la nueva decisión de hoy, aunque tiene sus dificultades técnicas para los rizales, para ciertos derechos, no niega, por ejemplo, la existencia de la posibilidad de los derechos de pesca históricos en el espacio de la zona económica exclusiva nicaragüense, que ese es el punto. Porque, claro, los rizales tienen derechos en la zona contigua integral colombiana, eso nadie lo duda, pero el hecho de que las comunidades puedan invocar aún e incluso puedan reforzar a través de un proceso de negociación, que aunque políticamente veamos difícil, esos derechos es fundamental. Claro que sí, el tema precisamente que usted acaba de mencionar de las 12 millas más allá del mar territorial, pues es muy positiva para los raizales, para los pescadores. Así lo estaba pidiendo Colombia, los pescadores y los raizales, ¿cómo pueden interpretar esa decisión y si esto realmente les permite a ellos no verse afectadas en sus actividades diarias? Su derecho internacional de respetar la Sí, zona en especial realidad económica de lo que Nicaragua. ocurre con Primero, las 12 por millas y con este concepto de la zona interfiriendo contigua con integral es que al no tener claridad sobre ese régimen, existía todavía la duda de si los raizales podían hacer dos cosas: ir más allá de sus 12 millas para buscar los bancos históricos de pesca, pero además trasladarse libremente en el caso de las zonas que están bajo enclave, es decir, puntos colombianos dentro de zona económica exclusiva nicaragüense, trasladarse libremente para llegar a bancos de pesca que quedan de nuevo en otro mar territorial colombiano. Ese traslado y esa búsqueda de los espacios de pesca era una de las grandes preocupaciones que al validar la zona contigua integral, pues la Corte ratifica como posible. Walter, cuando la Corte Internacional de Justicia habla de una conducta errónea de parte de Colombia frente a lo que ocurre en el Caribe, ¿a qué se está refiriendo? ¿Y cómo podría, de alguna manera, resarcirse ese tema allí? ¿Cómo queda en términos de la sentencia de esta mañana? Las conductas que presentó Nicaragua como erróneas o como violaciones al régimen de zona económica exclusiva eran variadas, desde carácter normativo, como el decreto que quedó validado, como la sentencia de la Corte Constitucional, que no tuvo mayor espacio en la sentencia, no fue discutida, también declaraciones de nuestras autoridades, evidencias presentadas por los nicaragüenses que la Corte al puro inicio del dictamen dijo no alcanzaron el estándar de prueba necesario, pero donde se enfocó fue en ciertas actividades de interdicción marítima por parte de la Armada en zonas que pues constituyen zona económica exclusiva nicaragüense y que es interdicción marítima a pescadores nicaragüenses o a pescadores con licencia nicaragüense. No hay duda que esas actividades sí violaban el régimen, así lo declaró la Corte, y pues por fortuna la medida más sencilla en el derecho internacional, y es la que pide la Corte, es la cesación. Simplemente no lo vuelva a hacer. No pide unas reparaciones monetarias, no pide otro tipo de conductas más que existen en el derecho internacional, no hay multas, digamos en este régimen no existen las multas, entonces en eso también es favorable la interpretación incluso de la reprimenda. Walter, yo quisiera que habláramos puntualmente de las zonas contiguas. En algún momento se habló que si Nicaragua, digamos, gana un poco más de territorio de aguas, pues para movilizarse entre los cayos que pertenecen a San Andrés y Providencia, se van a tener que hacer desplazamientos mucho más amplios. ¿Qué pasó puntualmente con las zonas contiguas? Lo que ratificó la Corte es algo que se estaba dificultando también por la actividad de interdicción marina propia de Nicaragua y por el nuevo régimen, y era la existencia del derecho de libre paso, de libertad de navegación. En el derecho internacional, en todas partes del mundo donde dos estados están enfrentados en sus aguas, es decir, tienen zonas marítimas adyacentes, existe un derecho fundamental reconocido, Convención del Mar, así no hagamos parte de ella, y costumbre internacional,
que es la libertad de navegación. Al ratificar esa libertad de navegación, no tenemos entonces que entrar en el debate de si existe un peligro de que no nos dejen pasar de una isla a otra, de un cayo a las islas, de los cayos al archipiélago, porque ya queda claro que en la zona económica exclusiva debe respetarse la libertad de navegación de las poblaciones, de las embarcaciones, de varias suertes de tipos de... Claro, Walter. Walter, ¿qué vendría ahora? ¿Cuál sería el camino? Tenemos entendido que también la Corte de alguna manera sugiere a Nicaragua y a Colombia que se sienten a negociar un nuevo tratado. ¿Eso es viable? ¿Es posible? ¿Usted cómo lo ve desde su experiencia como internacionalista? Desafortunadamente, es difícil separar la situación política de Nicaragua y Colombia con la decisión y con los pasos de implementación necesarios. El derecho internacional hay veces lo pone a uno en la situación difícil de tener que negociar con un régimen del cual uno tiene gran cantidad de críticas políticas. Eso no hay que perderlo de vista. Nicaragua nos puede parecer lo que sea que nos parezca, pero eso no implica que no sea otro Estado soberano con capacidad de negociar. Hay que buscar la negociación. ¿En qué sentido? No es una negociación para modificar los límites. No es una negociación para reimplementar o modificar la sentencia de 2012. Es una negociación, por ejemplo, en el punto exacto que habla la Corte, el reconocimiento de derechos de pesca históricos de comunidades específicas frente a lugares específicos que ahora quedaron en zona económica exclusiva nicaragüense, y esa sí es una negociación que puede tener mucho éxito. Lo que no se le puede pedir a Nicaragua es, oiga, venga, negociemos para modificar la sentencia de 2012, porque ellos, hay que entender a la contraparte, sienten que tienen un título, como cuando usted tiene el título de su apartamento, dicen, esta línea no me la cambian. Claro que sí, Walter. Una de las cosas que también destacó el agente negociador de Colombia ante la Haya es que, según sus palabras, la Corte no aceptó lo que él llama la peculiar pretensión de Nicaragua de mantener su jurisdicción para continuar conociendo el estado del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Una de las posturas iniciales de Nicaragua en su demanda era que lo que estaba ocurriendo era una total denegación de Colombia en el fallo, y que Colombia básicamente decía que el fallo es no vinculante, el de 2012. Realmente esa posición no ha sido la colombiana, por más que tengamos diferencias de interpretación respecto a la Constitución, a que si tocaba hacer un tratado, a que el artículo 101. Por esa idea de Nicaragua de decir, Colombia lo que dice es que el fallo no es vinculante, yo quiero que usted me mantenga la jurisdicción abierta en la medida en que inicia, gracias al Pacto de Bogotá, antes de la denuncia de Colombia, que me la mantenga abierta, vigilar todos los posibles actos de incumplimiento que sigan de ahora en adelante. Eso no tiene precedentes en el derecho internacional, y mucho menos cuando Colombia hizo un acto soberano de salirse de ese tratado que le daba competencia a la Corte para este tipo de casos. Entonces, esa idea de una competencia de vigilancia permanente, permítame un ejemplo sencillo, como quien dice, monte una superintendencia del fallo, eso no existe en derecho internacional. Las violaciones son concretas, se revisaron unas, se declararon las que se declararon en la sentencia, y ahí termina la jurisdicción. Sí, claro. Profesor Walter, sí, una pregunta sobre el tema de los límites. La Corte Internacional de Justicia fue bastante enfática en decir que esa pretensión de Nicaragua de abrogarse el derecho a través de un decreto, de generar una nueva limitación allí en el Mar Caribe, hizo una explicación muy técnica sobre ese particular de las líneas rectas, bueno, todo eso que explicó la Corte. Eso, traducido para nuestros oyentes y televidentes, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Se puede presentar de una manera muy sencilla. La delimitación fue fijada por la Corte, pero cuando ustedes ven el mapa, la delimitación inicia en la costa nicaragüense y se proyecta hacia los espacios marítimos hasta que se encuentra con las islas y los espacios marítimos colombianos. Lo que ocurre en derecho internacional es que esa medida inicia en la costa nicaragüense, pero inicia en la línea que Nicaragua tiene que fijar. Y si Nicaragua la fija mal, entonces esa delimitación se puede expandir. 12 millas, 10 millas, 20 millas. Todo lo que Nicaragua haya ganado con esa mala o incorrecta fijación de esa línea de partida. Lo que le dijo la Corte es,
Usted en Nicaragua está invocando una metodología de fijación de esa línea, que se llama las líneas de base rectas, que no aplica para su estado. Fijación, ese tipo de metodología que estaba invocando Nicaragua, aplica para estados que tienen una costa cóncava. Haga de cuenta, estados que tienen una costa llena de golfos, llena de hendiduras. Y si usted mira el mapa, se dará cuenta que no hay costa más recta en el Caribe que la nicaragüense. Entonces no hay que hacer una línea recta por fuera de la costa como para iniciar, que es lo que uno haría en un golfo. Y entonces esos métricos, esas millitas que se ganan, nos afectarían toda la delimitación de ahí en adelante. Le negó esa opción y por lo tanto entonces la delimitación no se ve afectada y esa fijación de esas líneas violaba el derecho internacional. Es una victoria sin dudas para Colombia. Podríamos decir que las cosas se cierran aquí porque tenemos entendido que hay otras demandas en curso ante la Corte. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Era muy importante y tranquiliza mucho la alocución presidencial no entrar en una contradicción ni con la interpretación de la sentencia, porque tenemos otra sentencia en curso. Y nada peor que estar en una mala posición política para una sentencia que viene. Por más que los jueces sean los más independientes del mundo, uno no debe estar peleado con sus jueces. Entonces, lo que viene es otro procedimiento que se abrió casi paralelo al de hoy, y es que Nicaragua invoca un concepto complejo del derecho del mar, y es la plataforma extendida. El subsuelo marítimo que está debajo del agua, que es una prolongación de la tierra que sale del continente, le genera un derecho a todos los estados. Lo que pasa es que algunos estados, si cumplen con unas características geomorfológicas, pueden invocar tener más de 200 millas de ese derecho al subsuelo, no al agua. Nicaragua invoca que lo tiene. Hay unas dificultades geográficas muy grandes en la prueba de ese derecho, y probable que la Corte pues les diga que eso no está aprobado. Además, Colombia se opone a ese concepto porque ese concepto hace parte de un tratado del que Colombia no es signatario. Entonces, ese será un procedimiento que en los próximos meses también tendrá su resolución. Y esperamos que la Corte, aplicando la teoría de la no continuidad, es decir, no existe ese manto más allá de 200 millas del subsuelo nicaragüense, pues deniegue esa pretensión. ¿Esta sentencia cuánto se daría, Walter? ¿Lo tenemos claro? ¿Tenemos esa fecha? No hay una fecha. La Corte, curiosamente, fue muy ágil y adelantó los tiempos de esta sentencia que se esperaba para un poquito más centrado el año. La Corte ha tenido, ustedes lo han visto, una agenda compleja con casos de medidas provisionales, es decir, casos que se tienen que resolver urgentemente, pero podría ser para el primer semestre del próximo año.